En esta lección vamos a hablar sobre las colecciones. ¿Y a qué me refiero? Más específicamente a los arreglos y a los diccionarios. ¿Pero qué son las colecciones? Una colección, como su nombre le indica, es un conjunto de datos. Puede ser un conjunto de datos en forma ordenada o en forma desordenada, con índice o sin índice, y por eso es que se divide en arreglos o en diccionarios, que en un momento se lo voy a explicar más detenidamente. Pero el punto que quiero que aprendan es que una colección es poder tener muchos datos dentro de una sola variable o una sola constante, ya que como hemos visto en ejemplos anteriores, cuando queremos tener, por ejemplo, una variable x que contenga un número, eso es lo que es, simplemente contiene un número. O si quieres tener una variable que contenga una palabra o varias palabras, simplemente eso es, una variable con una o varias palabras. Pero ¿qué tal si nosotros queremos tener una lista de números, el 5, el 6, el 8, el 15, el 20 en una sola variable y poderla almacenar ahí y poderla manipular después? O tener varias sentencias, por ejemplo, hola mundo o hola me llamo tal, etcétera, etcétera, pero todas contenidas en una sola variable. Es para eso que tenemos las colecciones, que como ya les dije, es una colección de datos en una sola variable o constante. Ahora bien, específicamente vamos a hablar de el tipo de colección llamado array o arreglos y el tipo de colección llamado diccionario. Vamos aquí a abrir el navegador y les voy a poner una pequeña analogía. En un arreglo, por ejemplo, aquí la primera imagen que aparece cuando busques un arreglo es un arreglo de flores. Esto es porque tenemos un conjunto de flores ordenadas. Es decir, tenemos un arreglo. Es un conjunto de flores ordenadas. En este caso son unas rosas rojas que están formadas o están arregladas. En el caso de la informática, un arreglo es un conjunto de datos ordenado. ¿Y a qué me refiero con ordenado? Que nosotros podemos acceder a esos datos de una manera ordenada. Es decir, podemos pedir el dato número 0, el dato número 1, el dato número 2, el número 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Es decir, tenemos nuestro arreglo de manera ordenada. Ahora, un diccionario, aunque también es un conjunto de datos, se comporta un poco diferente. Aquí en iOS y en Swift es un conjunto de datos pero desordenado. Y de hecho, si nos ponemos a pensar en un diccionario de la vida real, por ejemplo, tenemos aquí, tenemos nuestro diccionario y tenemos, aparte de los datos, que sería el significado, tenemos una llave. Tenemos una llave con la cual poder acceder a esos datos. Y aunque en el arreglo también se puede acceder, aquí en el diccionario podemos acceder de una manera más precisa. Nosotros podemos poner un nombre y tenemos el dato. Es por eso que es un diccionario. Pero Apple de manera default te lo pone de manera desordenada. Ahora bien, veamos cómo sería en la programación. Comenzamos aquí en un nuevo playground y puse aquí arreglos como comentario. Aquí vemos la sintaxis para poder denotar un arreglo. En este caso es una variable llamada arreglo. Y de forma explícita nosotros le estamos diciendo que va a ser un arreglo de puros strings. Es decir, quiero que sea un arreglo que tenga específicamente puros strings. Y entonces nosotros le estamos diciendo a qué va a ser igual. Va a ser igual a este arreglo con una A y con una B. Y aquí en el lado derecho podemos ver que sí, es un arreglo con el contenido A y con el contenido B. Hay que tener en cuenta que nosotros accedemos a un arreglo por medio de índices, que empieza a partir del número 0. Es decir, la A está denotada por el índice 0 y la B está denotada por el índice 1. Ahora me preguntarán, ¿cómo inserto yo valores? Para eso tan solo tenemos que poner el nombre de nuestro arreglo, en este caso se llama arreglo, ponemos punto y después la palabra insert. Y en este caso le tenemos que decir qué vamos a insertarle, como la palabra lo indica pero en español. En este caso queremos insertar la letra C. ¿Y a qué índice te está preguntando? Ponemos coma y después en el índice 2.2. Porque nosotros ya tenemos esto ocupado que sería el 0, el 1, entonces le ponemos que en el 2. Y ahora sí, ya tenemos A, B y C. Ahora bien, esto no significa que no puedas hacer lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué tal si tú la C la quieres poner en la posición número 1? Es decir, aquí en la posición 0. Ya que recuerden, la primera será la posición 0. Lo único que tendremos que hacer es ponerle aquí 0. Pero como notarán, aunque sí pusimos la C en esta posición, se va a recorrer porque ya tenías estos de aquí. Para eso tendríamos que eliminar alguna posición del arreglo. Para eso podríamos poner aquí, por ejemplo, arreglo, punto, y como verán vamos a tener un montón de funciones que te pueden servir para tu arreglo.
Esto de funciones que son para los objetos, en este caso un objeto de tipo arreglo, lo vamos a ver en las siguientes lecciones, así que no se preocupen si no entienden por el momento. Bueno, lo que a nosotros nos interesa es encontrar una función que nos dé como funcionalidad, valga la redundancia, cómo eliminar un elemento en nuestro arreglo. Para eso nos vamos a ir a uno que se llama remove. Ponemos aquí la R en el teclado y nos va a aparecer las que hay. Tenemos varios, por ejemplo remove all, que sería eliminar todos, remove at index, que es el que vamos a utilizar, por ejemplo este remove first, que sería remover el primero, pero como les dije, nosotros tenemos que utilizar remover en cierto índice. Si nosotros le decimos que remueve el elemento del índice 0, dice aquí arriba que va a remover y nos va a devolver ese elemento en el índice i. ¿Cuál es el índice i? El índice que nosotros le indicamos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aquí, a ver, vamos a elegirlo. Si nosotros ponemos que elimine la b, ¿cuál índice sería? Recuerden, sería 0, 1, 2. Sería el índice 2 y nos va a devolver una b. Ponemos aquí 2 y ya está. Nos devuelve la b y ya eliminó de nuestro arreglo esa b. Entonces, ¿cómo podemos verlo? Nosotros podemos verlo, poner aquí tan solo arreglo y vamos a ver que ya no existe la b, tan solo está la c y la a. Eso sería lo básico de arreglos. Recuerden, hay muchas más funciones. También se le pueden llamar métodos, pero nosotros le podemos llamar funciones aquí. Más funciones que nos sirven para eliminar, para añadir, para buscar, para ver si algo existe o no de nuestro arreglo. Ahora, lo siguiente, diccionarios. Como les dije, un diccionario tiene la bondad de que nosotros le podemos dar, digamos que la llave para poder acceder a su valor. Así como nosotros accedimos a estos valores por índice 0, 1, 2, etc., nosotros le podemos dar llaves en específico. En este caso, puse una variable llamada diccionario. Y ahora, tenemos que poner aquí una de las formas, de hecho, porque hay varias, podemos poner dos puntos y ponemos la estructura de nuestro diccionario. Como verán, es muy parecido a un arreglo, pero en este caso ponemos que la llave va a ser de tipo string y su contenido va a ser de tipo string también. También pudimos haber puesto aquí que sea de tipo int, pero eso es punto y aparte. Vamos a ver aquí, ya tenemos que va a ser igual a, ahora tenemos que seguir como está la estructura. Tenemos una llave llamada a y su valor va a ser primera letra del abecedario, una b, segunda letra del abecedario, una c, tercera letra del abecedario. Pero algo importante a notar es que si nosotros vemos aquí, no están organizados de manera ordenada. Por ejemplo, aquí tenemos segunda letra del abecedario primero, primera letra como segundo valor y tercera letra como tercer valor. Esto me causó muchos problemas al momento de yo hacer un proyecto porque no entendía por qué estaba desordenado. Esto es porque Apple básicamente te está diciendo que no importa el orden, ya que en un diccionario tú sabes su llave y simplemente lo buscas por la llave. Y aunque hay formas de arreglarlo, está medio complicado. Digamos que tenemos algunas funciones para ordenar por medio ascendente o descendente. Pero eso no viene en esta lección. Ok, ahora, si queremos añadir otra llave a nuestro diccionario, o otra palabra a nuestro diccionario, si lo queremos llamar así, tenemos que poner aquí el nombre de la variable diccionario y ponemos el tipo de la llave. En este caso, los tipos, aquí estamos denotando que sería un string. Entonces ponemos aquí un string y le ponemos D, y decía tercera letra del abecedario. Muy bien, ahora, por último, ¿cómo accedemos individualmente a los valores de los arreglos y diccionarios? Para eso simplemente vamos a crear aquí una variable, en este caso le pongo llamada valor índice 0 y para acceder, como su nombre le indica, el nombre de la variable, quiero acceder al índice 0. Para eso tan solo le igualamos a su valor del índice 0, que simplemente es poner el nombre de la variable arreglo y poner su índice. Si quisiéramos agarrar el valor del índice 1, por ejemplo, que sería en este caso la A, tan solo pongo aquí un 1 y automáticamente va a cambiar aquí el valor de la A. Eso sería todo para lo que se trata del arreglo. Y no se preocupen aquí por esto, simplemente de error porque mi computadora está súper lentísima. Por ejemplo, aquí le pongo así. Y como verán, ya no hay ningún problema. Ahora, para los diccionarios es muy parecido. Tan solo pongo aquí variable valor letra B y lo igualamos a nuestro valor del diccionario con la letra B, con el que tiene la llave B. Para eso simplemente ponemos el nombre de la variable diccionario y accedemos a su llave B,
¿Qué diría segunda letra del abecedario? Pero ahora se preguntarán, ¿qué tal si tenemos que agarrar muchos valores o rápidamente itinerar por cada uno de estos valores? Aquí está fácil, nomás tenemos 3 valores en el diccionario y aquí tenemos también 3 valores en nuestro arreglo. Pero ¿qué tal si tenemos que itinerar por cientos de valores? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que hay algo muy especial para eso, que serían los ciclos? Pues aquí no es diferente, pero en este caso hay un tipo de ciclo, o más bien, no es un tipo de ciclo nuevo, sino uno que ya vimos, pero con un pequeño truco que les va a funcionar mucho en el futuro. Este se llama ciclo for in, que se los voy a explicar en la siguiente clase.